Y ahí Rodolfo, ese es el momento en el que Rodolfo de alguna manera entra en crisis con la idea del destino individualista, pequeño burgués, del éxito intelectual, literario, de la novela, y plantea, digamos, que él no quiere otra cosa que no sea, digamos, un instrumento de militancia, y que hay un actor que es el pueblo y la clase trabajadora, un actor colectivo del cual él se siente parte, y un proceso en el cual él participa. Esa es otra fractura muy importante en la vida de Rodolfo. Después de la clausura de la Secretaría de los Argentinos, Rodolfo ingresa en la FAP, las Fuerzas Armadas Peronistas. Después ingreso yo también. Él al principio manejaba con mucho secreto, mucha clandestinidad. Nosotros hacíamos colaboración, yo y un grupo de compañeros colaborábamos con él, pero él no nos decía en qué proyecto estábamos encuadrados, había que confiar en él. Era causa de clandestinidad y secreto de la época, ¿no? Hasta que un compañero que no quería esa situación intermediada de esa manera, me dijo, no, mirá, yo tengo un contacto, vamos a tener una reunión. Y fuimos a tener una reunión con unos compañeros del PRT. Tuvimos una reunión, y ahí, bueno, esos compañeros ofrecieron un encuadre en la organización que ellos estaban creando, y este compañero que había hecho el contacto se fue con ellos y formó parte de eso. Yo salí espantado, y Rodolfo entendió que o nos daba un encuadre o se pudría todo, y entonces ahí abrió, digamos, y los que estábamos colaborando con él tuvimos también un encuadre, y no solamente como colaboradores de Rodolfo. Después viene todo el proceso, que también es otro momento de cambio importante, con todo el proceso del regreso de Perón. Nosotros estábamos en la FAP, que tenía un proceso de discusión político e ideológico muy interesante y muy rico. Si la FAP planteaba la creación de una alternativa política y organizativa independiente. Yo sé que ustedes se van a reír si yo les cuento que eso, digamos, tenía una marca, era la alternativa independiente para la clase obrera y el pueblo peronista. Pero como había que tener cuidado por la clandestinidad, se llamaba la AICO Pupé. Y como había líneas internas distintas, se organizó una cosa que se llamó un proceso de homogeneización político compulsivo, que se llamaba el PHPC. Entonces era el PHPC para construir la AICO Pupé. Nos fuimos a la mierda. Nos fuimos a la mierda. Y entre tanto avanza el regreso de Perón. Y por la AICO Pupé y el PHPC, la consigna era: Perón es de los trabajadores y no de los traidores. Una buena consigna. Ahora, si vos lo das por hecho y de ahí sacás conclusiones sobre la realidad, la conclusión era, en consecuencia, no vuelve. Y bueno, yo sabía que sí volvía, porque era periodista del diario Clarín, de acción política. Clarín, que era un diario de esa época, no era un multimedio, no tenía radio, no tenía televisión, no tenía agencia de noticias, no tenía fábrica de papel y no tenía nietos. Era un diario. Y además yo trabajaba en un grupo de colaboradores de Héctor Campos. Entonces yo sabía que sí volvía, pero es una dicotomía tremenda. Y ahí con Rodolfo, bueno, tuvimos muchas discusiones al respecto, porque
él mantenía un gran escepticismo respecto de Perón. Pero vos pensás que Perón realmente está interesado en que le devuelvan el uniforme, y Rodolfo decía, sí, tenía razón. Por supuesto no era la única motivación, pero sí estaba interesado. Y entonces ahí, digamos, cuando vuelve Perón en noviembre del 72, la pertenencia a la FAP se vuelve incompatible con la realidad, porque se había marginado totalmente la realidad. Yo creo, sigo creyendo hasta el día de hoy, que las críticas que la FAP hacía a Perón, a la burguesía sindical y a las organizaciones armadas peronistas, montoneros, era válida, era legítima, pero el problema es que nos marginábamos de la acción política. Y entonces la idea era, bueno, o te equivocás dentro de un proceso colectivo, y dentro de ese proceso colectivo podés aportar para corregirlo en la dirección que a vos te parece, o te marginás y no participás en nada. Y yo ahí me fui y pasé a Montoneros. Y Rodolfo vino pocos meses después. A él le costaba más. Hay un diálogo fantástico cuando Raimundo Villaflor, que era uno de los fundadores de la FAP, le plantea a Rodolfo que se integre a la FAP. Y Rodolfo dice, no, bueno, pero Fuerzas Armadas peronistas, yo no soy peronista, dice Rodolfo. Bueno, no importa, le dice Villaflor. ¿Pero cómo no importa?, le dice Rodolfo. Dice, mira, yo te voy a explicar, le dice Villaflor. Dice, mira, dice, los comunistas hacen así, los fascistas hacen así, y los peronistas. Bueno, Rodolfo finalmente ingresa a la FAP. Ahora, si le costó ingresar a la FAP, a pesar de la ICOPUPE de HPC, más le iba a costar pasar a Montoneros, donde el peronismo no tenía tanto remilo como había tenido en la FAP, y además el componente católico era muy fuerte, y él venía vacunado de eso por el colegio irlandés y todas esas cosas. La religión era muy fuerte y a él le producía mucho rechazo. Pero sin embargo, digamos, el mecanismo es este que yo les he descrito, digamos. Era imposible, aún estando en desacuerdo con una cantidad de cosas. Nosotros, por ejemplo, en el año 70, cuando fue el secuestro de Aramburu, desde la FAP, publicamos un comunicado cuestionando el secuestro y la ejecución de Aramburu. Ahí yo recuerdo el comunicado que decía, no es que Aramburu no haya hecho méritos, Aramburu se lo tiene merecido, pero no es una medida apropiada para comenzar un proceso revolucionario. A lo sumo, es una medida que se puede tomar como culminación de un proceso revolucionario y no como comienzo. Bueno, sin embargo, a pesar de todas esas críticas, a pesar de todo eso, no hay duda de que en el año 72, 73, digamos, hay una participación masiva de una nueva generación que participa en la política, que pasa a través de Montoneros, de la Juventud Peronista, y entonces finalmente Rodolfo también pasa y también participa. Y después el otro momento que me parece fundamental con Rodolfo es cuando la organización, por un lado, plantea una línea operativa para apresurar el golpe militar, con la idea de que el peligro mayor es la división del pueblo y que el gobierno de Isabel confunde y el pueblo se divide. En cambio, frente a los militares el pueblo se une y ahí sabemos cómo proceder. Esa línea que se plantea y que algún dirigente de Montoneros expone en una reunión que tuvimos en el diario Noticias, que es otro proyecto periodístico donde trabajó Rodolfo y también Juan Gelman,
y Pacurondo. Y por otro lado, la idea de preparar una publicación legal que tenía que aparecer en marzo de 1976, después de la clausura de Noticias, que se llamó Información. Apareció un número el 24 de marzo del 76. Rodolfo decía, no, esto no, si lo que prevemos es un golpe militar, es absurdo tener una redacción abierta a la calle, con firma de periodistas, esto es un disparate. Y él plantea que hay que organizar otra forma de comunicación. Y ahí es donde, digamos, después del golpe, él plantea, digamos, la creación de la Agencia Clandestina de Noticias, ANCLAN, y de la cadena informativa. No les voy a explicar lo que es, porque creo que ya ustedes, como estudiantes de periodismo, saben de qué se trata. Y ese es otro momento importante de cambio en la vida de Rodolfo. Y por último, ya en los últimos meses de su vida, cuando él plantea, digamos, la resistencia del caño y el piñógrafo en vez de la lucha del fusil, plantea, digamos, la derrota que hemos sufrido y admite la derrota y se empieza a organizar para la resistencia, para una nueva resistencia, y retoma la escritura personalizada y empieza a preparar las cartas y llega a distribuir el 25 de marzo del 77, a un año del golpe, su carta abierta a la Junta Militar, que García Márquez describe como una obra maestra del periodismo universal y que se queda corto. Esos son los momentos en que yo veo de cambio, de ruptura en la vida de